El trabajo que voy a mencionar hoy se hace con varios de mis alumnos, Adam Kurtbach y Justin Maller, y tiene fondos de la Fundación para Ciencias de Estados Unidos. Hoy yo voy a hablar de las olas del este, no de todo el programa. Es lo que se está dando actualmente en Costa Rica, estudiando las ondas del este y otras formas de precipitación en el Pacífico Este. Lo primero que quiero hacer es darles un poco de introducción sobre los fenómenos que estamos mencionando aquí. ¿Cuáles son las ondas del este? Les voy a encaminar a través de una serie de imágenes y aquí van a ver una animación en la parte superior izquierda. Las ondas del este son problemas de escala sinóptica y se da porque las variaciones de la precipitación de 3 a 10 días se consideran una escala de tiempo y tienden a ser de 2.000 a 4.000 kilómetros y se mueven hacia el este con el tiempo y la velocidad, y se mueven de 6 a 12 metros por segundo. Esto se ha considerado, su lugar de nacimiento es África. Entonces, si me muevo aquí, lo que podemos ver son dos campos. Los colores son precipitaciones y el otro, que es un poco borroso, es la rotación o la vorticidad, como yo la llamo. Y lo que pueden ver aquí es que con el tiempo, bueno, para que tengan una mejor idea, con el tiempo estas alteraciones se van desde África y se mueven hacia el oeste con el tiempo. Hablo de la importancia y son un gran mecanismo de génesis de tormentas tropicales y huracanes. Estas son las razones, además de otras, por las cuales lo estudiamos. Aquí en la parte de abajo tengo una gráfica que se llama densidad de rastreo, y esto esencialmente nos muestra dónde la mayoría de las ondas del este pasan por en el Atlántico y en el Pacífico. Aquí arriba sobre África podemos ver las ondas que se mueven hacia el oeste, hacia el Atlántico, pero también vemos, es muy interesante, este va a ser el tema, vemos otro registro de ondas al sur de Centroamérica y la costa mexicana. Aquí me voy a concentrar. Esta gráfica aquí también nos muestra algo muy interesante sobre las ondas del este, y hay una interrupción en el rastreo entre las ondas que van de África y las que existen en el Pacífico Este. Entonces, una de las cuestiones que voy a hablar en mi charla es si estas ondas del este que se dan en el Pacífico del Este se forman localmente aquí o son ondas del este africanas que se intensifican cuando llegan al Pacífico del Este. Vamos a hacer ahora una visión aumentada y vamos a ver cómo se ven estas ondas. Esta es una gráfica de rotación en contornos y podemos pensar en los colores como representativos de variaciones de convección. En todas partes que vemos aquí, el azul es una precipitación aumentada y todo lo que ven aquí en rojizo y en amarillo es precipitación suprimida. Las ondas del este en el Pacífico del Este tienen una estructura muy interesante y vemos que tienden a originarse aquí abajo y se propagan al noroeste con el paso del tiempo. Lo que es muy interesante sobre ellas es que tienden a ser inclinadas del suroeste al noreste, y esta inclinación es indicativa de algunos de los procesos que nos ayudan a mantener la fortaleza de las ondas del este. En un momento se los menciono. En general, también las ondas del este en esta región tienen una precipitación aumentada, donde tenemos lo que llamamos
vorticidad positiva, ya que esto es una rotación al contrario de las manecillas del reloj. Estos centros de circulación tienden a ser donde tenemos la precipitación aumentada y estas alteraciones. Esta va a ser la región de enfoque para mi charla. Entonces, ¿por qué estudiarlas? Bueno, una gran razón por la cual se estudian es que son el semillero de la formación de ciclones tropicales del Pacífico Oeste. Esto también se aplica al Atlántico. Entonces son muy útiles para estudiar, para poder predecir ciclones tropicales. Otra razón es que es en general importante para producir precipitación. Por ejemplo, de 25 a 40% de las nubes convectivas en la zona de convergencia se relacionan con las ondas del este y tienen muy buena retroalimentación al clima. No lo mencionaré, pero esto lo pueden ver en algunas de mis artículos que escribí previamente, y también son una muy buena fuente de precipitación en las Américas tropicales, como lo han visto en algunos estudios, incluyendo esta ponencia en revisión en General Climate o Climate and Image. Bueno, pero también creo que las ondas del este son muy interesantes desde un punto de vista nada más científico. Son alteraciones fascinantes que normalmente tienen un progreso y una dinámica. Es realmente interesante, como un ejercicio puramente intelectual, estudiar estos fenómenos. Bueno, no voy a hablar en mayor profundidad sobre esto, pero sí quería ampliamente mencionarlo. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía para las ondas del este? Y hay dos ideas al respecto. Una de las principales fuentes de energía se piensa que son interacciones con el flujo medio. Por ejemplo, si tienes una corriente de jet como sobre el Caribe aquí, que vaya hacia el Pacífico del Este, las ondas del este pueden sacar energía de este jet, y esta es una fuente de energía principal para las ondas del este. Y otra es la convección atmosférica. Entonces tenemos procesos de precipitación relacionados con la convección en los trópicos. Estos nos liberan calor, y esto es otro gran mecanismo de generación para las ondas del este. Cuando vemos la magnitud relativa de estas dos diferentes fuentes de energía en el Pacífico del Este, podemos de hecho ver que la convección es el doble de importante de la extracción de energía. Si haces por ejemplo, una determinación de energía de las ondas del este de manera cinética, esto pudiera ser un poco engañoso, porque no creo que tengamos que las convecciones están generando la energía de las ondas del este. Generalmente se tiene primero la extracción del jet, y son las cosas que vemos entre ambas. Pero sin importar esta interacción con el flujo, la integración convectiva, son realmente dos mecanismos muy importantes. La importancia de cuestiones como el jet y el flujo medio para dar vigor a las ondas de este, esto se ha mostrado en la literatura científica. Por ejemplo, hay variaciones relacionadas con la sequía del medio verano y el flujo en el Pacífico Este. Por ejemplo, se tomó es climatología durante agosto y luego durante septiembre, y ahí podemos ver que el jet de nivel y también el flujo hacia el este y en el Pacífico del Este es más fuerte en agosto que lo que es en septiembre. Entonces esto nos lleva a una variación relacionada con el jet, que produce variaciones en las actividades de las ondas del este que les mostraré ahora. Y aquí tenemos una gráfica de la anomalía. La cuestión de la sequía de medio verano cuesta variaciones en el flujo, pero también hay otras variaciones relacionadas
con unas alteraciones más temporales que pueden afectar el flujo para producir variaciones en las actividades de las ondas del este, y una de estas alteraciones es un fenómeno llamado la oscilación Madden-Julian, que se llama la oscilación tropical, porque es una variación de 40 a 50 días de precipitación y viento sobre los trópicos, y esto afecta al Pacífico del Este. Esta es una gráfica y esto muestra que tenemos aquí precipitación aumentada o restringida sobre el Pacífico del Este, y que estas variaciones causan variaciones en la fortaleza de las ondas del este y su rastreo. No me quiero detallar mucho en esto, pero es para saber que hay variaciones de subtemporada. Muy bien, entonces regresando a mi primera imagen donde mostré esta interrupción de rastros entre el Pacífico y el Atlántico. Entonces hay dos vistas de cómo se originan las ondas del este en el Pacífico del Este. Como yo mencioné, no necesariamente están en competencia entre sí, pero hay de dos tipos por ahora. Una visión es que las ondas del este del Pacífico se generan sobre África en el Atlántico y viajan a través del Atlántico y se integran entonces al Pacífico. Entonces hay una serie de artículos aquí que apoyan esta visión, y esta visión de hecho con frecuencia y está invocada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, donde ellos hacen un rastreo de las ondas del este desde Centroamérica, desde el Atlántico hacia el Pacífico del Este, donde cobran más vigor. Otra visión de la que hablaré más hoy, yo estoy más a favor de estos, es que las ondas del este, de Pacífico del Este, pueden generarse y se generan a través de procesos puramente locales en aislamiento de lo que ocurra en África y parte de lo que sucede en el Atlántico del Este. He realizado trabajo al respecto. Empecé con mi investigación de doctorado en 2001, pero hemos hecho mucho trabajo recientemente sobre esto, y es también sobre cómo inspirar a otros para que hagan trabajo sobre este mismo tema. Entonces realmente me gusta mucho esta idea de aquí sobre el mecanismo de creación local, pero creo que finalmente a la conclusión es que ambas son importantes. Muy bien, entonces, para pensar sobre la generación local de las ondas del este, empecé a pensar en esto en base a algún trabajo que se había hecho sobre África, de hecho, y esto es un mapa de África. Y vemos aquí las áreas en negro es la topografía, y lo interesante es esta región de aquí que se etiquetó con R2. Esta región está en el Sudán del Sur, y esta región, y si vas a esta gráfica, tiene un ciclo de precipitación diagonal, es muy bueno, que es generado por las montañas todos los días, y esta precipitación va hacia el este, y al propagarse hacia el este puede ser un mecanismo de formación para la generación de ondas del este en África. Un grupo que mostró esto muy bien fue un grupo que trabajó con Chris Tarnett y Ed Albany en Estados Unidos, y lo que ellos hicieron es que tomaron un modelo muy sencillo de la atmósfera que no tenía convección y procesos de precipitación. Era un modelo seco, relativamente grueso, tenía un espaciamiento de 200 kilómetros, algo en esta magnitud, y tomaron este modelo e hicieron un experimento muy sencillo y forzaron este modelo con un parche aquí con
calentamiento convectivo en la región de Darfur, y cuando forzaron el modelo con calor aquí, que esto se representó como una convección, y tuvimos el desarrollo de ondas del este en el modelo, y esto nos dio algo de evidencia de que con una fuente fuerte convectiva se podía forzar a las ondas del este a ir a corriente abajo en el modelo. Y aquí tenemos el jet del este de África, pero esto se dio en la región de Darfur, y pensábamos que esto era interesante, que quizá algo más pequeño quizás se estuviera dando aquí en el Pacífico del Este, en las ondas del este del Pacífico del Este. La región que nos interesaba en particular era la región de Panamá. Esta imagen aquí nos muestra la climatología de la precipitación en la región de la Ensenada de Panamá, muy alta precipitación sobre la topografía de Colombia, y también corriente abajo hacia el Pacífico del Este. Y lo que es todavía más interesante de esta región es que si vemos el ciclo, esto es la cuantitud en este eje, y acá tenemos 70 oeste, y esto es tiempo local en este eje, y estos 10 a.m. tiempo local hasta medianoche, y regresamos otra vez al día siguiente. Y lo que podemos ver aquí es que hay un ciclo diagonal muy fuerte aquí, ya esta precipitación va hacia el noroeste, y este es un gran indicativo de que hay una propagación hacia el oeste que sale de la costa y se mueve a 15 metros por segundo en esta fuente diagonal de precipitación aquí, que es muy fuerte. Está causando alteraciones que se propagan en el Pacífico del Este por Panamá, y pensamos que esto pudiera ser un generador importante de ondas del este, que las vemos sobre África con un ciclo diagonal ahí, solo para dar un breve concepto de que esto pudiera funcionar. Y se publicó un artículo, no creo que esto ya se haya publicado, pero es un trabajo de Víctor Torres de 2018, esencialmente el mismo modelo que usaron en África, pero ahora están considerando el Pacífico del Este, y en esta ponencia en particular pusieron una fuente de calor conductivo sobre Panamá, sobre la Ensenada de Panamá, y la precipitación, igual que sobre África. Lo que podemos ver es la generación de estas alteraciones inclinadas pero por lo menos esto nos da algo de evidencia de que quizá el Ensenada de Panamá sea un lugar de nacimiento para las ondas del este en el Pacífico. Hablaré en mayor detalle en mis siguientes imágenes. Ahora voy a hablar sobre lo que he hecho con la mayoría de mis estudiantes para evaluar este proceso. Antes que nada, es un trabajo que se ha hecho con Adam Rydbach, con un amigo que está ahora trabajando para la parte naval en Alabama, en Estados Unidos. Lo que esta gráfica nos muestra en particular es un punto en el tiempo de junio 25 a julio 20 de un año, no recuerdo dónde era, pero aquí hubo la génesis de ciclones tropicales en el Pacífico Este. Esta es la longitud, esta es la línea vertical, esencialmente indica dónde se encuentra la Ensenada de Panamá, y lo que podemos ver aquí es alteraciones que se propagan hacia el oeste desde esta región hasta el Pacífico Este tropical. Es interesante que realmente no vemos mucho, porque creo que aquí hay se tiene la rotación de las alteraciones, no se ve mucha evidencia, quizá un evento aquí, posiblemente este evento de alteraciones rotativas que se propagan en el Atlántico hacia esta región, y parece que mucho de la actividad aquí que se propaga hacia el oeste se
se inicia justo aquí en la región de la Ensenada de Panamá. Esto no es concluyente, pero es algo de evidencia de que esta región pudiera estar generando alteraciones que se propagan hacia el oeste. Esta no está filtrada, pero la otra gráfica que les mostré, esa sí estaba filtrada, pero esta no. Motivar preguntas en base a esto. Una es cómo las alteraciones conductivas se transforman en ondas del este. ¿Cómo se da esto en la Ensenada de Panamá? Esto lo hablaré. La segunda pregunta es si tenemos un modelo y de alguna manera retiráramos esta fuente de convección diurna muy fuerte de la Ensenada de Panamá, y si esto causaría que disminuyeran las ondas del este del Pacífico Oeste. Esta es otra pregunta que surgió. Bueno, entonces antes que nada vamos a pensar en la primera pregunta, cómo las alteraciones de la Ensenada de Panamá se transforman en ondas del este. Lo que ha graficado es la vida primera de las ondas del este en observaciones, no observaciones exactamente, sino algo del reanálisis. Realmente no es observación, pero hay que pensar en esto como observaciones. Pero lo que hemos mostrado aquí son 6 paneles de la evolución de las ondas del este. El primero, aquí tenemos una región de precipitación aumentada y rotación aumentada aquí en la Ensenada de Panamá. Este es el primer punto del ciclo de vida, y al continuar el tiempo vemos que esta alteración se aleja más y más de la línea de costa. Por ejemplo, aquí está en la región al sur del Papagayo, el Jet Papagayo, en esta ubicación. Entonces, una cosa que podemos saber aquí obviamente es que esto parece ser una trayectoria coherente de las ondas del este que se traduce en el compuesto de las ondas del este. Pero lo que es muy interesante también aquí es que de alguna manera, al abandonar la costa, estas ondas se mueven de manera circular, y una vez que llegan por acá al Jet Papagayo empiezan a tomar su estructura inclinada. Lo primero que voy a hablar aquí es por qué toman esta estructura inclinada. Y para hacer esto es mi ecuación aterrorizante, es la única que voy a mostrar aquí en esta charla, y vimos la contribución de la vorticidad. La vorticidad es una nueva medición de rotación. Entonces estamos pensando a qué pudiera causar mantener y desarrollar la rotación dentro de estas alteraciones. Esta es la tendencia de la vorticidad, y después los términos que están aquí señalados, que son muy importantes para generar la rotación con las ondas del este, son estos. Esta es la advección horizontal. Esto representa llevar la vorticidad al horizontal de otras regiones. Por esto es el gradiente de vorticidad, para generar vorticidad. Esta es una manera. Y el otro término que es importante para la generación de vorticidad es algo que yo llamo alargamiento, stretching. Este término dentro de las ondas se atribuye a la convección directamente. Tenemos la convección, tenemos la liberación de calor latente, y esto es llevado hacia arriba por un movimiento, y esto es tener la vorticidad horizontal dentro de la onda. Y aquí lo vemos que es más fuerte y que es más débil aquí, y esto pudiera hacer que se alargara la columna. Podemos ver aquí que se mueve más rápido hasta arriba, y en la
y eso nos permite alargar la columna. Este es un mecanismo para generar rotación dentro de una onda y es el término alargamiento. Entonces, esto ha probado ser extremadamente importante para generar tanto la fortaleza de la onda como su vorticidad. Aquí hay otros términos que no mencionaré porque no son tan importantes. Entonces, para generar, podemos verlo aquí en la imagen. Esta imagen ya la había mostrado. Esta es la estructura típica de la onda del ESTA. La onda del ESTA empieza aquí de manera más o menos circular, pero después se inclina al separarse de la costa. Y el proceso que parece ser el más importante para llenar la generación de esta inclinación, la estructura de noroeste a sureste, y la razón de que esta onda se alargue es que tendemos a tener precipitación dentro de la onda, teniendo esta estructura dividida por precipitación, que es muy interesante cuando se da en la onda cerca de la costa y en la parte también sudeste de la onda al mínimo, y hablaré un poco sobre por qué en la precipitación se tiene este tipo de diápolo interesante, pero sin importar si tienen esta distribución de precipitación en la onda, esto maneja el movimiento vertical donde se da la precipitación y esto causa la generación de vorticidad o rotación, por lo menos el punto, la rotación de estas dos diferentes partes de la onda que nos ayudan a que se alargue. Esta gráfica que queda aquí es una sección vertical transversa. Si vemos a esta línea en magenta aquí y vemos la altura contra el espacio, obtenemos este término de alargamiento que tiene esta forma en particular aquí, y vemos que hay una fuerte generación de rotación y vorticidad en la parte de abajo de la onda. Y también en la parte superior derecha de la onda, ya que hay precipitación en esta configuración, tendemos a aumentar la vorticidad y la rotación, que tienden a llevar de la onda de noroeste a sureste. Y porque la convección está favoreciendo esta parte, es muy complicado explicarlo en detalle, pero es la combinación de dinámica seca y la invección de la humedad, y esto afecta a la onda, esta estructura dividida. Por favor, vean en mayor detalle este artículo, estudienlo en mayor detalle, les agradezco. Muy bien, entonces, así es como se inclina la onda en su vórtice. Y el otro tipo de cuestión más interesante que quería decirles es la importancia que realmente tiene la región de la Ensenada de Panamá para esta fuente de ondas del este, y para esto decidimos ir a un modelo. Y lo que vamos a mostrar aquí son algunos experimentos con un modelo llamado WRF, un modelo que fue desarrollado en Estados Unidos en NCAR, y vamos a correr este modelo regional sobre este dominio que pueden ver aquí. Este es nuestra simulación controlada con una topografía realista de México y América Central, y también vamos a correr este modelo en otra configuración en donde esencialmente aplanamos la Tierra. Esto es Panamá y y tenemos Centro y Norteamérica, y si podemos hacer más plana la Tierra, podemos controlar mejor la convergencia que se puede tener en esta zona que es originaria de ondas del este, y esto también se los voy a mostrar actualmente. Esto hace un trabajo muy bueno para reducir la actividad de las ondas del este en la región. Muy bien, para mostrarles que este modelo sí produce
ondas razonables. Esto es una imagen que les mostré antes, pero es para el modelo y tiene la generación primero de alteraciones en la ensenada de Panamá, y de nuevo tenemos una estructura inclinada que se propaga en la región del Jet. Por acá se ven como alteraciones que podemos ver en observaciones. Antes que nada, y como si la eliminación que hicimos de la topografía ha matado el ciclo diurno, esta es una imagen que trata de establecer el caso, al igual que con todos los modelos. El modelo no es perfecto, no se desempeña perfectamente simulando los ciclos diurnos, pero sí tenemos la convección del ciclo diurno. Aquí tenemos las observaciones de precipitación que nos muestran un ciclo compuesto con la generación que se da en la ensenada de Panamá y su propagación, como lo vimos anteriormente. Y esto es lo que la versión controlada de los modelos se ven con la topografía completa. Vemos algunas de diferencias. El tiempo está un poco desfasado y la convección empieza en la ensenada en el modelo más adelante que lo que se da en observación. Vimos esta diferencia, pero también podemos ver que es un poco más débil en términos es más débil en el modelo que el observado en el ciclo diurno. Hay diferencias que presenta el modelo en la ensenada de Panamá, y cuando quitamos la topografía, este ciclo diurno, esto se quita en la ensenada de Panamá. Entonces parecemos que hemos quitado al aplanar la topografía en el modelo en esta región. Muy bien, esto probablemente sea la imagen más importante que les voy a mostrar en cuanto a resultados. Esto nos muestra la vorticidad, una medición de rotación en las observaciones aquí. De nuevo, este es el tiempo y esta es la longitud. Aquí podemos ver estos periodos discretos de alteraciones que se propagan hacia el oeste en las ondas del este, y esta gráfica no está filtrada, creo que es la vorticidad total. Y esto es el experimento de control donde consideramos la topografía de Centroamérica y México, y vemos que produce una actividad bastante razonable de ondas del este que se mueven hacia el oeste. Y este es el modelo donde tenemos la fuente diagonal de convección que logramos al aplanar la topografía. Lo que podemos ver aquí es que la actividad de las ondas del este se ha reducido sustancialmente. Esto nos indica el hecho, o por lo menos sugiere, que el pulso diagonal de la ensenada de Panamá es una muy buena cosa para hacer un semillero de ondas del este. Si vemos de cerca esta imagen, podemos ver que hay algo de alteraciones que se mueven desde el Atlántico hacia el dominio que está fortalecido en el Pacífico del Este. Todavía no hemos eliminado completamente las ondas del este en nuestro experimento. Esto sugiere que posiblemente ambas hipótesis que mostré antes pudieran tener algún error, de que el canal de Panamá y la ensenada de Panamá pudiera tener sus ondas del este, pero se pueden tener alteraciones que se propagan de otro lugar que llegan aquí. Pudieran haber ambas cosas. Con este es lo que el experimento sugiere. Muy bien. Aquí algunas notas sobre el diseño del experimento. Son sugerentes los resultados del modelo, pero no son concluyentes. Entonces, una de las advertencias es que quitar la topografía del modelo no solamente quita la fuente diagonal de convección, sino también cambia los vientos del modelo un poco, más bien bastante. Entonces podemos argumentar que no hemos separado limpiamente todavía el efecto del pulso diagonal de la convección, de los cambios de fondo de viento junto con la topografía, al aislar el efecto de las ondas del este. Esto se los quería decir.
lo movemos todo en una sola vez. Sí, hay un poco más de degradación, sí. Sí, vamos a hablar de este punto al hablar de un experimento como este. La otra cosa que no hemos aislado en este experimento, yo decía que la ensenada de Panamá es la mejor fuente de pulsos de onda, pero también en la costa norte de Sudamérica tenemos esta generación de convección en Costa Rica y en otras escalas de tiempo. Nuestro experimento realmente no ha aislado totalmente la ensenada de Panamá. Hay otras lecturas que pueden atribuirse también a la parte convectiva, a la iniciación convectiva también. Y también hay cuestiones sobre sensibilidad de la física del modelo, que el modelo es imperfecto. Si lo corremos con otros diferentes parametrización de convección tendrías otra respuesta. Y la otra cosa es que es realmente muy interesante para mí en esta región es que parece haber interacción entre las ondas del este y el jet papagayo, el jet que con frecuencia fluye a través del vacío en Carago, en Costa Rica, y realmente no hemos totalmente hecho el proceso completo. Por ejemplo, con mi estudiante Justin Whitaker, vimos un caso de estudio en ondas del este que se propagaban a la región en el Golfo de Papagayo, y realmente era entusiasmante ver como el evento de viento jet de papagayo, y sospechamos que la exaltación del jet de papagayo está haciendo una retroalimentación positiva hacia la onda del este, pero realmente todavía no podemos entender exactamente cómo esta interacción se da en realidad. Y uno de los problemas es que me di cuenta de este término de alargamiento antes, donde tenemos convección esperando hacer girar la rotación en la onda del este. Y uno de los problemas es que si vemos el término de alargamiento y el movimiento vertical que lo causa involucra observaciones y un régimen de alta resolución, y podemos ver que en la región del jet papagayo la velocidad se ve muy diferente dependiendo de qué modelo de observación estás considerando. Entonces realmente no sabemos. A esto le doy incertidumbre sobre los perfiles de perfil de velocidad vertical y cómo interactúa con la onda del este, y esto lo voy a dejar en el siguiente parte, la parte de mediciones de campo. Entonces esto me deja con esto, y aquí voy a hablar de un programa de campo que actualmente se está dando en el Pacífico del Este y también en el lado del Atlántico, que se llama Organización de la Convección Tropical del Pacífico Este, UOTRE, que este es un experimento de 2 meses, en agosto, septiembre de este año. Voy a ir al campo el 6 de septiembre a Costa Rica para participar en OTREC, en este programa de campo, y están participando científicos de Colombia, Costa Rica, México y los Estados Unidos, que estarán en el campo, incluyendo mucha gente aquí presente. Vamos a participar y el objetivo es estudiar procesos convectivos, incluyendo cosas como ondas del este en el sudoeste del Caribe y el este del Pacífico. Y Dave Riemann estuvo conmigo en 2015. David Raymond. ¡Ay, no! Empezamos a trabajar juntos en 2002, es cierto, tiene mucho más tiempo. Ellos son los líderes de este proyecto. Bueno, las preguntas científicas generales es: ¿cuáles son los factores que controlan la formación de convección profunda en el Pacífico tropical este y en el Caribe del sudoeste? 2 regímenes muy diferentes.
El Caribe está más dominado por el jet del Caribe de bajo nivel. ¿Qué forma toma la convección en estas regiones en particular? ¿Cómo es el perfil de flujo de masa vertical? Las determinaciones termodinámicas. Yo noté incertidumbre en el perfil de velocidad vertical, por ejemplo, cómo las ondas del este interactúan con el jet papagayo. Esto es algo que no habíamos visto. Y después, más generalmente, cómo son las interacciones, las alteraciones por convección verticales funcionan aquí en esta región, especialmente las ondas del este tropicales. Ya les mostré otras imágenes sobre agosto 7 y estamos tomando estas imágenes desde el avión. Es José Martínez, uno de nuestros fotógrafos. Muy bien. ¿Qué instrumentos vamos a tener? Una de las principales plataformas es el avión operado por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos. Esta es el G5. Lo que vamos a hacer con esto, hacer mediciones en zonas. Les voy a mostrar dónde vamos a operar, pero vamos a usar sondas que vamos a tirar ahí para poder evaluar la vorticidad, ver cuáles son los recursos de energía que se tienen. Aquí también humedad, tenemos también lugares especiales para poner las sondas en Santa Cruz, Limón, Costa Rica y en Colombia, que van a participar en este programa. Voy a dedicar algún tiempo, estaré en Santa Cruz y en Costa Rica, y tenemos mediciones de columna de humedad por GPS y esto lo relacionamos con el programa, y también tenemos mediciones isotópicas de oxígeno que lo haremos en Costa Rica y Colombia como parte de para ver cuánto contribuye este factor. Y entonces tenemos 3 regiones focalizadas definidas que pudieran ayudar a responder las preguntas planteadas antes. Una de las regiones en las que nos enfocaremos es la región de la Ensenada de Panamá, el región. Ahí hemos establecido patrones dentro de estos recuadros donde vamos a tirar sondas en el transcurso de nuestra misión, y esto nos permitirá hacer una red, un arreglo hacia la atmósfera, y esto nos permitirá derivar concentraciones como vorticidad, humedad y cosas así. Esto es otro recuadro en el Caribe donde nos vamos a enfocar, y aquí también tenemos otro recuadro justo acá que es un poco más grande. Pueden ver aquí en la disposición, y esto nos ayudará a enfocarnos, por ejemplo, en interacciones ondas del este y el jet papagayo. Las ondas van del noroeste al Pacífico del Este. Entonces tenemos casos ya muy interesantes de convección en esta región, y esto, por ejemplo, nos muestra uno de nuestros primeros vuelos en 7 de agosto, y en este caso el avión está aquí. Estamos volando sobre aquí en la costa occidental de Centroamérica. Hay vectores de viento. Aquí estoy dando una indicación de usar algunos de los datos recolectados por el avión cuando llegamos a este punto. Y en este tiempo también había una alteración convectiva que se había propagado aquí en el lugar donde muestrábamos, y esto nos dio muy buen juego de datos para poder ver cuál era la velocidad vertical, y esto nos va a decir cómo estamos interactuando con flujo de alta escala y vientos de jet y cosas así. Y esto nos muestra un ejemplo de una sección vertical del radar que tomamos del avión. Aquí estamos como a más de 40,000 pies, y aquí es el radar del avión. Aquí está.
y muestreamos esta alteración que está por acá y podemos ver que es una forma que se formó por estratos. Aquí vemos las diferentes partes y aquí vemos mucha atenuación. Pero vemos un nivel donde se está deshaciendo, está lloviendo por acá, pero el radar quizá no lo pudo ubicar. Pero aquí tenemos una estructura de nube muy grande y ver cuál es su estructura, su vorticidad. Muy bien, déjenme concluir aquí. Las ondas del este, aquí tengo varios mensajes, es que las ondas del este, en el Pacífico del Este, parecen ser originadas por alteraciones convectivas originadas en la ensenada de Panamá. Nos muestra el análisis de observación y las determinaciones de calor con rotación y también en los modelos y en particular los experimentos del modelo que reducían o renovaban esta fuente muy fuerte de puntos convectivos en Panamá que nos indicaba reducción de la actividad de las ondas del este. El experimento tiene sus advertencias, vamos a trabajar en ellas, pero alguien sugirió que esta región es realmente importante. Y después la otra cosa que les mostré es al alejarse estas ondas de la costa, la amplitud de la onda aumenta debido a la convección y también adquieren esta inclinación noroeste hacia el sureste debido al alargamiento del vértice y se distribuye como un diápolo a través de la alteración. Pero hay muchas cuestiones que se fueron, muchos puntos aludidos a esto y una cosa que yo realmente quiero tener en mi cabeza es la importancia del jet papagayo para la intensificación de ondas del este. Una de las cosas que mostré es que el flujo medio es un mecanismo importante para extracción de energía para las ondas del este y el jet papagayo parece estar en un área privilegiada para producir una muy fuerte gradiente de viento donde las ondas del este pueden crecer y creo que no hemos terminado de caracterizar las acciones del jet papagayo que puede existir ahí antes de que la onda llegue ahí y se refuerza. Hay unas interacciones muy interesantes aquí que queremos caracterizar en cuanto a generación de ondas. Mencioné un diseño imperfecto del modelo, el modelo y sus resultados que les mostré. Uno cambia el estado básico y reduce la convección en la costa. Y esto es algo que yo quería mencionar, pero también queremos correr más simulaciones que no tengan nada de parametrización para poder eliminar muchos de los problemas de parametrización en el modelo en las ondas del este. Y yo mencioné el perfil vertical en calentamiento convectivo al desarrollar las ondas del este. Esta es una gran cuestión, depende del modelo. Tenemos muy diferente perfil vertical y esto tiene grandes consecuencias para la determinación de vorticidad para estas alteraciones. Esto es algo muy importante. Yo voy a revisar mis respuestas y es una gran pregunta en general sobre la zona de convergencia intertropical del Pacífico del Este. Hubo un gran debate en la literatura científica hace 10 años sobre cómo es que se ve esto en la zona de convergencia del Pacífico Este y unos pensaban que era muy pesado en su fondo y otros que era muy pesado hacia arriba. Y esto alimentó el debate y nos lleva a buscar una respuesta. Viendo más hacia el futuro, en los siguientes 20, 30 años y más allá, algo que me está interesando mucho es cuál va a ser el destino de las ondas
del este en presencia de cambio climático antropogénico. Hay algo de evidencia de que las ondas del este deben llegar al ITCC, y esta región del Pacífico con el cambio climático es algo que ver. Y otra cuestión interesante que podemos ver, y al menos para mí lo es, hemos hecho trabajos sobre otras alteraciones tropicales que sugieren que la fortaleza del viento relacionado con esta alteración puede bajar y que estas alteraciones pudieran subir. Hay una relación de precipitación, el viento puede cambiar con el futuro del clima. Me da curiosidad si esto será cierto en el Pacífico del Este también, en el clima del futuro. Y si así fuera, las variaciones de viento, esto pudiera tener muchas consecuencias importantes para cuestiones como la formación de ciclones en la región, porque es el viento que se toca la superficie del mar, es un punto importante para la intensificación y hay que estudiarlo. Y en términos generales mencioné Utrecht y puede responder a muchísimos de estos problemas. Pero quizá no el cambio climático, esto sería demasiado, pero los primeros puntos sí, y con esto creo que les agradezco. Les muestro aquí el lago Tahoe, una foto muy linda que tomé en diciembre, y estaré pendiente de sus preguntas. Les agradezco. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Does anybody have a question? Yo estudié los flujos, encontré esto muy bien organizado y hay dos cosas. De Panamá comparado con la forma de Sudamérica, y cuando lo comparas con la forma de África es muy similar. Pudiera ser que el origen de esto sea la costa de Sudamérica y no realmente la ensenada de Panamá. Esa es una buena pregunta. No creo que completamente sepamos por qué está tan focalizada la precipitación ahí, pero los colaboradores han visto que genera estas alteraciones y empiezan con el calentamiento de las montañas sobre los Andes de Sudamérica. Y hay un calentamiento elevado y hay la topografía ahí, y vemos la altura y la forma que nos da una onda que se propaga por la costa a 15 metros por segundo. Hay algo especial sobre la forma de la masa y la topografía, y esto es algo ideal para la generación. ¿Por qué no se mueven de este a oeste? ¿Por qué sigue la costa de Centroamérica? Pudiera ser que hay calentamiento adicional que causa que se abrace a la costa. Creo que tiene razón. Una cosa que estábamos notando en nuestros experimentos, y no creo que lo haya mostrado en ninguna imagen, es que las alteraciones y los vientos se ven reforzados en la costa de Panamá y Costa Rica por la convección diagonal que está ahí. Es una de las cosas que es un poco ambigua en este estudio. No solo es la ensenada de Panamá, pero los experimentos quizá se han aislado. Y también no entendí nunca antes qué era el alargamiento, y pronto le haré otra pregunta. More questions? Muchas gracias. Excelente presentación, clarísima. Tengo muchas preguntas. Podemos hablar en la comida quizá, pero tal vez usted mencionó otro que vimos los regímenes muy diferentes en Centroamérica, y quizá me puede explicar un poco para la gente que no sepa
estos regímenes de convección. Ahí esta es una pregunta. La otra pregunta que tengo es tratar de relacionar esto con la génesis de ciclones y cómo podemos predecir cuándo estas ondas del este que se están formando ahí realmente mejorarán la circulación de una manera que se puedan volver generadores de ciclones tropicales. Bueno, hay muchas ondas, pero quizá no tantas. Se supone que se necesita para la génesis del ciclón unas ondas relativamente fuertes y hay diversas ideas de cómo estas ondas del este hacen. Y bueno, no sé. Las ondas del este se forman fuertes y es como un sobre que lo aísla del entorno y de áreas secas. Se supone que necesitarías una alteración realmente fuerte y no todas estas se forman un ciclón tropical, solo las más fuertes. Y estas tienen la capacidad de generar ondas del este, mientras otras ondas son más débiles. Entonces, este contra oeste, algo que siempre me ha fascinado sobre el Caribe es que las temperaturas son razonablemente cálidas, pero tiende a haber una falta relativa de convección y también comparar el Pacífico del Este con el Caribe. Los modelos anteriores de clima tenían mucho problema porque creaban mucha precipitación sobre el Caribe. Pero el sesgo era muy alto y estaba donde no debiera estar. Entonces, creo que una pregunta básica para mí es ¿por qué tenemos una supresión de convección relativa de un lado y una mejora del otro? Esto es para mí una cuestión interesante. Quizá usted... Bueno, ahora voy a tener la pregunta de seguimiento con respecto a los ciclones tropicales. Fue muy interesante lo que usted quizá la interacción con el jet de Papagayo pudiera dar el empuje adicional. Entonces, sí, quizá ya hay algo que seguir estudiando. Si pudiéramos tener una mejor mano en esta variabilidad, un mejor conocimiento de la variabilidad, entonces habría una interacción que pudiera llevar a una circulación más fuerte. En los últimos días o dos, yo no estuve pendiente porque estaba viajando. Entonces esto no se dio en la región de Papagayo. Y quizá fue algo, y otra que estaba ahí registrando, creo que fue un poco más hacia el poniente, hacia el occidente. De cualquier manera, la interacción con el papagayo me parece algo muy interesante que seguir observando. Muchas gracias por traer la importancia del jet papagayo, porque hasta ahora el jet se considera que está apagado en la temporada. El jet está activo principalmente donde los meses de invierno, de diciembre a febrero, lo que vi en los datos de la estación meteorológica, el jet de papagayo regresa solo para estos días en que están activas las ondas, y usted ve que el jet persigue a las ondas, o cómo es normalmente. Bueno, podemos hablar de los datos más adelante. Tenemos una activación del jet una vez que se ha comenzado la convección. Eso está muy interesante. Anybody else? Hay una pregunta adicional aquí que nos dice: ¿es más favorable para la onda del este para mejorar la formación de un ciclón en el Pacífico que en el Atlántico? Y si es así, explíqueme por qué.
Yo no conozco los números. Ay, usted los tiene. Bueno, pero creo que es comprobable. It's 70% of easterly waves in the Pacific Ocean become tropical cyclones, and in the side of the Atlantic 50%. More or less, so you have an idea, the interactions occurring in the Atlantic also are also connected to the mean latitudes, and in the Pacific basically easterly wave mainly. Hola, gracias por su excelente presentación y por compartir su conocimiento con nosotros. Tengo dos preguntas. Bueno, en México, solo para hacer una separación de las cosas y tener mayor claridad, en México hemos observado ondas del este en la península de Yucatán. Quizá podamos decir que este tipo de ondas del este vienen puramente de África y actualmente del Océano Atlántico, o podemos explicar alguna de esta razón con la idea de la génesis. Es mi primera pregunta. Pregunta muy interesante. Mi reacción inicial es que estas ondas es muy probable que vengan de África y quizá de alguna manera cobran fuerza por interacción con el flujo del Caribe, pero trato de pensar si hay otro mecanismo de generación que sea local del Caribe que pudiera causarlo. Quizá la convección diagonal en las islas de Puerto Rico, no lo sé. Mi reacción quizá sea las ondas del este de África. Bueno, muy bien. La segunda pregunta. En el modelo podemos ver esta fortaleza de la vorticidad y podemos inferir que teníamos la lluvia antes de la onda, pero no lo sé. Quiero saber sus ideas sobre el modelo Frank de los años 70 que explican que era el patrón de V invertida, que quizá tenía cierta convección enfrente de la onda y atrás de ella, porque yo he observado ondas del este que muestran esta convección, quizá en la línea de la onda, quizá un poco enfrente, un poco atrás, no sé. Parece, por ejemplo, que si ves África, la relación de caras a la convección en la onda cambia dependiendo si estás en África del Este o África del Oeste, o si estás en el Atlántico. Hay estos cambios en esta relación de cara y mucho tiene que ver con la fuerza dinámica seca, que es más fuerte en África para generar velocidad vertical sobre el Atlántico. Para las ondas de Pacífico del Este parece que la precipitación está en cara con la vorticidad, aunque hay algunas sutilezas que pueden romperse, dividirse. Una de las cosas que no dije fue por qué hay un aumento de lluvia en la parte noroeste de la onda, y esto se debe particularmente a la dinámica seca. Se puede usar la ecuación omega para la vorticidad diferencial en la parte de abajo o de arriba del jet, que también forza la velocidad del vórtice. Es algo muy complicado de explicar, por eso no me detallé en esto, pero también creo que hay cuestiones muy interesantes que se puede ver sobre la precipitación aumentada y la vorticidad aumentada. Le agradezco. Creo que esto responde a una de mis preguntas, y esto es el jet causa el alargamiento de la vorticidad, pero es correcto, y yo creo que una de las cosas que nos interesan es en el jet, si el jet del papagayo puede aumentar el alargamiento, pero depende del perfil de velocidad vertical. Si este perfil está hacia abajo en la troposfera, va a destruir la verticidad del jet en la parte superior después del pico, y por eso es importante la velocidad vertical. La razón, estoy
Yo estoy estudiando las tormentas eléctricas sobre ciudades y mi editor me sigue diciendo cosas que tienen que ver con el alargamiento de la verticidad y también la inclinación de la vorticidad. Y yo quería hablar más con usted al respecto, pero ¿qué pasa sobre la vorticidad que se inclina? Bueno, esta fue una de las cosas que consideramos y en una larga escala, en las escalas que estamos viendo no es eso tan importante, pero cuando bajas a una escala de ciudad, yo probablemente estoy separando tormentas eléctricas por el mecanismo que vemos aquí, que crean dos áreas de precipitación, porque es lo que sucede. La tormenta pasa alrededor de la ciudad de Pekín, de New York, y tenemos celdas de precipitación, si pudiera ser. Podemos seguir hablando más tarde. Any more questions? Okay. Puedo decir muchísimas gracias por la invitación. Y yo siempre había querido venir a la UNAM en la Ciudad de México. Le agradezco mucho su hospitalidad. Y la otra cosa que quiero decir es que tomé 4 años de español en la prepa. Y la primera lección de español que tuvimos tenía que ver con 2 personas hablando en Chapultepec, que era la primera lección, y desde entonces yo quiero venir a la Ciudad de México. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, muy bienvenido.